Señores, estos son tiempos en que se habla mucho de la crisis alimentaria, de la autosuficiencia alimentaria, de los peligros que eso podría acarrear a la humanidad. En esa discusión, las autoridades dominicanas, el gobierno, el Ministerio de Agricultura, dice que nosotros somos autosuficientes en materia alimentaria en un 85%. Pero vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de autosuficiencia alimentaria, pero en pequeño. Vamos a hablar de la agricultura familiar. Para ello está con nosotros Carlos Berigüete, él es sociólogo rural, el especialista en agricultura familiar. Buenos días, don Carlos. Buenos días, don Nelson, Yulisa y Catherine. Placer de compartir con ustedes. El placer es nuestro, señor Berigüete. Queríamos en principio empezar por una información a la que nos gustaría que usted nos abundara y nos diera alguna idea sobre cuál es el estado en que se encuentra en este momento la agricultura familiar en la República Dominicana, si se le está prestando suficiente atención, si hay legislación sobre la misma y cuáles son los lineamientos que se han vertido desde la FAO y que en República Dominicana podríamos estar o no incumpliendo. Sí, fíjense, lo primero que tenemos que aclarar es el concepto de agricultura familiar. Sí. Hay una confusión en cuanto al manejo del término. Todo pequeño productor no es un agricultor familiar y todo agricultor familiar es un pequeño productor. El concepto viene de lejos, aunque aquí la discusión de temas importantes a veces llegan un poquito tarde porque el concepto se está manejando desde la década de los 70, a partir del siglo XIX, y nació en Francia e Inglaterra. El concepto viene de los países desarrollados. En República Dominicana tenemos un atraso enorme en materia de producción de data. El último censo agropecuario en República Dominicana, que fue en el año 1981, estamos hablando de que hace 42 años que se hizo el último censo agropecuario, que fue el séptimo. Y luego en el 2015 se hizo un precenso que arrojó algunos datos de actualización, pero no estamos actualizados en materia de información sobre la agricultura familiar. Conocemos lo que es la agricultura familiar y la FAO ha estado trabajando durante casi 3 décadas en el término, en el concepto, en la elaboración para todos los países que están afiliados a la FAO, que son los mismos países que están afiliados a la ONU. Estamos hablando de 193 países que forman parte, que están afiliados a la FAO. En el 2004 la FAO adoptó el concepto de agricultura familiar. En el 2011, uno de los congresos internacionales de la FAO se acordó que el 2014 se iba a declarar como Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y en el 2017, la FAO resolutó que para el 2019-2028 se iba a declarar la década de la agricultura familiar. En República Dominicana, aunque parezca increíble que hablamos mucho de agricultura familiar, porque hay una confusión con el término, no hay data, no hay registros sobre la agricultura familiar. Lo que hay es una data general sobre lo que son los pequeños productores agropecuarios, pero para definir, determinar, extraer el concepto con claridad de cuántos agricultores familiares tenemos en la República Dominicana, eso implica que además del censo agropecuario, hay que hacer un estudio socioeconómico para extraer ese concepto, que sería un estudio cualitativo para sacar de lo que son los pequeños productores, extraer cuáles de esos son agricultores familiares. Cuando nosotros hablamos de una agricultura familiar, recuerdo el mensaje que decía el presidente de la República cuando empezamos a hablar de inflación y cuando empezamos a hablar de efectos de la inflación internacional y de cómo sería el 2023 de difícil para la región, no solo para República Dominicana. Y en ese momento se recomendó que los ciudadanos empezaran a hacer huertos en sus casas. Equivalente esto entonces a la agricultura familiar, pero cuando ya la mayoría de la gente se traslada a la ciudad, ya no vive en casas con patio. La mayoría vive en apartamentos, grande, chiquito, en barrio, en torres, diferentes condiciones de acuerdo a la capa social en la que vive. ¿Cómo se puede reproducir la agricultura familiar, por ejemplo, en apartamentos, en zonas pequeñas, en lugares donde hay sequía? ¿Hay recomendaciones alternativas para que la gente pueda continuar esta práctica ancestral de producir en su casa? Fíjense qué interesante es su reflexión. Los huertos en sus diferentes variantes
no forman parte de la agricultura familiar. Huertos escolares, huertos urbanos, eso no es agricultura familiar. Eso es una variante de la agricultura que se denomina horticultura. Y los huertos, como usted señala, en patio, en azotea, en paredes, que son cultivos verticales, son una variante de lo que se llama agricultura urbana, pero eso no es agricultura familiar. Vamos a decirle a los amables a la teleaudiencia de este prestigioso espacio qué es un agricultor familiar a partir de lo que son las investigaciones que la FAO tiene, miles y miles de páginas y decenas de investigaciones sobre la agricultura familiar en cada uno de los países que están afiliados a la FAO y al mismo tiempo que están afiliados a la ONU. Por eso cuando hablamos de agricultura, al nivel que sea, tenemos que siempre mencionar la FAO, porque la FAO es que tiene los recursos y que ha hecho las investigaciones que sirven de base para seguir conceptualizando y analizando el concepto. Un agricultor familiar es un cabeza de familia, un campesino que trabaja la tierra alrededor de su familia, alrededor de su núcleo familiar, y depende básicamente para su reproducción de los ingresos que obtiene de ese trabajo, de ese predio, que puede ir en la República Dominicana desde 5 tareas hasta 50 tareas. Ese es el promedio. 4.5 hectáreas, que son más o menos 71.4 tareas. Ese es el tamaño promedio de las fincas en la República Dominicana. Entonces, el trabajador familiar trabaja ese predio principalmente utilizando la mano de obra de su familia, esposa, hijos, primos y familiares en sentido general. No utiliza mano de obra contratada, excepto al inicio de la cosecha o al final de la cosecha. Tiene una parte de sus alimentos de ese predio y el resto que es el excedente lo lleva al mercado. Lo que usted señala, los huertos, no forman parte de lo que es la agricultura familiar. Ese es un concepto que no se aplica. Ya sé, yo lo entendí perfectamente ahora, porque el concepto, la visión que yo tenía de la agricultura familiar es precisamente eso de los huertos, de la casa. Yo miraba unos ajicitos morrones en una azotea. Unos tomaticos, ¿verdad? Que sí, en un tarro. Una casa, sí, una casa que tenga un patio. Una verdurita. ¿Cómo se vincula? Usted habla que el excedente va al mercado. Se supone que hay una relación directa con el mercado. Un agricultor familiar califica como pequeño propietario para un préstamo. ¿Cuál es su vínculo con el mercado? Bueno, don Nelson, el vínculo con el mercado es tan determinante y tan importante que la FAO ha señalado que los alimentos que consumimos, ¿verdad?, a nivel del mercado interno, nuestra alimentación y la de prácticamente casi todos los países que están afiliados a la FAO, dependen en un 80% de la producción de la agricultura familiar. Estamos hablando que los productos que consumimos en la canasta básica, en un 75, un 80%, provienen de la agricultura familiar. Por eso la demanda es que ese sector hay que evaluarlo, hay que analizarlo, hay que definirlo, hay que contabilizar, hay que cuantificarlo para determinar el peso que realmente tiene la agricultura familiar en la sociedad dominicana. Que la FAO dice que incluso la FAO dice que para la República Dominicana produce alrededor de un 82 a 82%. ¿Qué es lo que pasa con ese agricultor? En República Dominicana hay miles de exportadores en casi todos los rubros agrícolas. Usted se encuentra, por ejemplo, ocasionalmente hay un plátano, ha costado 30 pesos y hasta más. Un aguacate, ahora mismo los aguacates están en 75, 80 y 100 pesos, ¿verdad? En la calle, en los supermercados, más de 70 pesos. Sin embargo, el país exporta aguacate. El país exporta casi 4.000 millones de unidades de plátanos al año, porque el país exporta alrededor de 300.000 cajas de plátanos semanales. Una caja puede ser de 40, puede ser de 60 y puede ser de 70. Entonces, ¿qué es? Usted dice, bueno, pero entonces, ¿por qué los plátanos llegan a ese nivel? Es importante que se exporte mucho, pero con las exportaciones producen divisas, producen dólares, y eso es importante, pero eso no va al mercado interno. Los productos que consumimos, que van al mercado interno, los aguacates que usted consume, los guineos, los plátanos, la batata, la yuca, el guandul, las habichuelas, son producidos en esos pequeños predios de agricultores familiares, que son los que llevan sus productos al mercado interno. De modo que hay una relación súper estrecha, directa, entre
el mercado y la agricultura familiar, porque lo que consumimos en el mercado y en los supermercados, eso no proviene de los exportadores. Los exportadores exportan sus productos en grandes cantidades, pero no llevan sus productos al mercado. Entonces, cuando hablamos, como usted señalaba, las estrategias de seguridad y soberanía alimentaria en todos estos países, vamos a hablar de la región para, ¿verdad?, no ser tan pretencioso y hablar de los 193 países que conforman la FAO. Cuando hablamos de mercado, hablamos de que esa es la agricultura que hay que apoyar, porque las estrategias de soberanía y seguridad alimentaria descansan en la agricultura familiar. Aquí tenemos una ley que se publicó en el 2016, la ley 589-16. En el artículo 5, ordinal 2, define la agricultura familiar. En una serie de definiciones que hace, no le da otro tratamiento que no sea la definición, pero está señalado como el segmento productivo determinante para garantizar esa seguridad alimentaria y que no hayan las escaseces que hay periódicamente de productos de los cuales se exportan en grandes cantidades. Aquí, por ejemplo, las musáceas, o sea, plátano, guineo y rulo, se exportan por millones y sin embargo en el mercado interno a veces hay un desabastecimiento. ¿Cuál es el origen de ese desabastecimiento? Precisamente que no hay una política definida hacia lo que es la agricultura familiar. En el año 2019, señor Beriguete, estoy revisando unos datos. El que era en ese momento ministro de Agricultura, Osmar Benítez, había expresado que la agricultura familiar en el país aportaba cerca del 57% de las contribuciones a la agropecuaria en la economía nacional en el 2018 y que superaba los 221 millones de pesos. Me gustaría saber si esos datos en ese momento usted los manejaba, si se correspondían con la realidad y qué es lo que ha ocurrido en los años subsiguientes con el tema de la agricultura familiar. ¿Cuál es el estatus que tenemos en este momento? Sí, Osmar es un técnico del sector y es una persona bastante conocedora. Cuando se hizo desde la República Dominicana en el mes de agosto del año 2019, la FAO lanzó la década de la agricultura familiar para América Latina y el Caribe desde la República Dominicana. E hizo una publicación muy interesante que es un plan de desarrollo de la agricultura familiar y Osmar Benítez estuvo al frente. De modo que los datos que él dice son datos correctos. La agricultura dominicana ha ido exportando cada vez más. Incluso el plátano y el guineo se conocen en la República Dominicana como el oro verde, porque hay años que han ingresado al país a un promedio de 300 millones de dólares por exportación de plátano, por la gran cantidad. Fíjese que yo le dije en cifra conservadora que el plátano se exportan alrededor de 4.000 millones de unidades de plátano. Y fíjese cuál es la demanda del plátano en la República Dominicana. ¿Ustedes saben cuál es la demanda del plátano en la República Dominicana diario? 6 millones de unidades diarios de plátano se demanda el mercado interno. Estamos hablando que alrededor de 1.800 millones de unidades de plátanos al año en el mercado interno y se exportan casi 4.000 millones. Pero como hay esa gran exportación y no hay ese apoyo a los productores, a las fincas pequeñas de 30, 40, 50, 60, 70, entonces el mercado interno ocasionalmente está desabastecido, aunque se mantenga el ritmo acelerado de exportación. Y ya son más de 10 productos del sector agropecuario que cada día se incrementa la cantidad de unidades que se exportan y que generan divisas a la República Dominicana. Yo conozco gente que tiene invernaderos, más de uno, tiene una relación bastante fuerte con el mercado. Si no depende solo de su familia y su producto es para el consumo, en parte para la familia, no es una agricultura familiar. Entonces yo voy a retomar la pregunta, pero viéndola de la política del Estado, yo le hablo ahorita de préstamos, si se considera como una pyme, le hablaba de los mecanismos para insertar ese producto en el mercado. O sea, que el ámbito de la agricultura familiar yo lo veo pequeño, pero realmente la caracterización que usted hace tiene un vínculo muy amplio y fluido con el mercado. Sí. Y con los estamentos públicos de la agricultura, con el consumo. Entonces yo digo, califica para un préstamo, ahí es que yo quiero llevarlo a usted.
O sea, la agricultura familiar, como está definida y como está elaborada, no se califica como una pyme, aunque hay muchos pequeños propietarios que califican como pyme, que tienen una pequeña y mediana producción agrícola. ¿Por qué la agricultura familiar no se califica como pyme? Porque el cabeza de familia se incorpora a la producción como uno más. No, si el cabeza de familia del predio se incorpora como gerente y gerencia, ¿verdad?, dirige el predio con trabajadores contratados, entonces la FAO dice que no es un trabajador familiar. Para eso tiene que incorporarse a trabajar con su familia como uno más. Entonces, ya en el campo, por supuesto que hay miles y miles de pequeñas propiedades, de personas incluso profesionales. Usted puede ser un pequeño productor, pequeño, mediano, y tener 100 tareas y trabajarla con contratación permanente, obtener ingresos, llevar una parte al campo, exportar también. Pero el hecho de que usted, en términos de la cantidad de tierra que usted posea, caiga dentro de los parámetros que están definidos en materia de posesión, que usted tenga 50 o 70 tareas de tierra y la trabaje, eso no lo hace usted un agricultor familiar, no lo hace. Usted habló de los invernaderos. En el país, esa es un área que ha estado creciendo. Las dos áreas que tienen mayores cantidades de metros cuadrados de invernaderos son la provincia de San José de Ocoa y la provincia de La Vega. La Vega. Esos lados de Jarabacoa, por ahí, Constanza. San José de Ocoa, alrededor de 3.7 millones de metros cuadrados de invernadero, y ya la provincia de La Vega anda por los 4 y pico. Básicamente los productos de invernadero son productos de ciclo corto: ají morrón, ají cubanela, pepino, maíz en menor cantidad. Esos son productos que están orientados al mercado y al mercado externo, a las exportaciones. Eso es positivo. Y los que no califican, que se denominan rechazos, entre comillas, esos son los que van al mercado interno. Por eso usted ve etapas en las que usted dice, bueno, pero estamos inundados de ají morrón. Eso es lo que no califican, porque ese es un producto que tiene un mercado seguro. Entonces, usted señalaba la política de préstamos. Ese es uno de los graves problemas que tiene la agricultura familiar, que como no está definida, no la tenemos en estadística, no sabemos exactamente cuántos productores familiares tenemos en la República Dominicana. Pero si se tenía en el 19, ¿qué pasó? Porque usted dice que... No se tenía, se hizo el plan. Pero el plan está manejando los pequeños productores, y dentro de los pequeños productores, esos se consideran que dentro de esos están los agricultores familiares. Pero el agricultor familiar, para especificarlo, hay que realizar un estudio socioeconómico. Fíjese, Catherine, sí, haciendo el censo agropecuario no se determina la cantidad de productores agropecuarios que hay, las cantidades de agricultores familiares que hay en la República Dominicana. ¿Pero qué tan difícil puede ser eso? Es que ese es un estudio que hay que hacer. ¿Pero por qué no se ha hecho? Esa es la pregunta, ¿por qué no se ha hecho? El licenciado Pablo Tacú... Perdón que yo lo interrumpa. Aquí, República Dominicana, lo nombran como el país en donde se lanza la Semana Mundial de la Agricultura Familiar y no sabemos cuántos agricultores familiares hay. Eso parece un absurdo. Eso parece un absurdo, pero así lo es. No lo sabemos. Hay que hacer un estudio socioeconómico dentro del sector de la pequeña propiedad para extraerlo. Pero mire, ponerse al frente de una situación como esa ante la FAO debe darnos vergüenza. Sí, hay que debería haberle dado vergüenza a Osmar Benítez, exministro de Agricultura, ponerse al frente de una semana de lanzamiento mundial de la agricultura familiar sin saber cuántos agricultores familiares hay. No lo hay, aunque se pueda proyectar la cantidad de pequeños productores. Pero usted ve cuánta baba. Sí, entonces, ¿por qué la importancia, Catherine? La importancia de definirlo. ¿Cuánto costó el lanzamiento ese día? ¿Cuánto costó traer a la gente de la FAO a la República Dominicana? ¿Cuánto costó lanzar ese evento? Baba. Entonces nosotros decimos que somos los matatanes, somos la cabeza del mundo para decir que los agricultores familiares no sabemos cuántos agricultores familiares hay. Es que eso debería darnos vergüenza. Nadie puede decirlo. Mire, el que diga que sabe cuántos agricultores familiares hay en la República Dominicana, usted le va a preguntar que cuál es la fuente, que dónde está la investigación. O sea, que el Ministerio de Agricultura no sabe. No, el Ministerio de Agricultura no sabe tampoco. Nadie sabe cuántos agricultores familiares hay dentro de lo que es el conjunto de pequeños propietarios. Hay que extraerlo, eso, porque esa es una categoría social específica dentro del sector agropecuario. ¿Por qué no se sabe? Porque no se ha hecho el estudio. Mire, les repito, ¿verdad, Yulisa?
El último censo agropecuario, que fue el séptimo en la República Dominicana, se hizo en el año 1981, hace 41 años, 42 años que no se actualiza la data del sector agropecuario. Y en el 2015 se hizo un precenso que costó 121 millones de pesos, pero el precenso es un estudio cualitativo previo al censo, al conteo real. Ah, no, pero no hablemos de censo, que aquí se hizo un censo nacional de población y vivienda y eso fue un lío. Todavía no se saben los datos, supuestamente en el primer trimestre se iba a saber todo, no se sabe, ahí anda la gente reclamando. O sea que hablar de censo a veces es una mala palabra. Sí quisiera preguntarle cuándo y cómo, cuándo se establecen las medidas para saber de qué manera impulsar a los agricultores familiares y de cuál sería la manera, las características de impulsarlos para que hayan más, para que produzcan más, para que sean más eficientes, porque en la medida que hay más agricultores familiares, hay menos familias que necesitan ayudas del Estado, sea con préstamos de bajo interés o con cero interés, ayudándolo con las semillas, múltiples maneras, dice el Ministerio de Agricultura, pero ¿cómo se impulsa esa fase? Usted le dio en el centro al problema. Recordemos que la FAO le tiene el eslogan a la agricultura familiar de alimentar el mundo y cuidar el planeta. Esa es la misión que tiene la agricultura familiar, porque más de un 80% de nuestra demanda de alimentos para el consumo interno proviene justamente de ese sector. Entonces, si no sabemos cuántos agricultores tenemos, no podemos definir políticas sociales de apoyo a esa agricultura. Le voy a poner un ejemplo concreto. Cuando desde la Presidencia de la República, de este gobierno, cualquier gobierno, dicen para este año o para este periodo específico hay 10.000 millones para la agricultura. La agricultura familiar deberíamos tener un registro, hasta carnetizarla, porque este es un país pequeño como otros países. Las fincas, georreferenciarla y determinar el peso que tiene ese segmento dentro del sector agropecuario. Increíblemente, el segmento social del sector agropecuario, que tiene la misión de alimentarnos y proteger el planeta, ahí en ese sector es donde se dan los más altos niveles de desnutrición y de hambre y de pobreza, en el segmento que nos está alimentando. Entonces, es necesario hacer primero el censo. Y conjuntamente con el censo, que Pablo Tactú en el 2015 dijo que el censo agropecuario se llevaba un promedio de 25 millones de pesos. Hay que agregarle, entonces, dentro del censo, el estudio socioeconómico para luego poder definir con la data precisa. Estamos en la era de la informática. Un agricultor familiar, cuando llega al banco agrícola a solicitar un préstamo, debería presentar su carnet y con un código georreferenciado decirle así: usted tiene tanta tarea, tiene esta situación, usted tiene tanta familia, tantos trabajadores que trabajan con usted y su tierra tienen esta característica. Usted pidió un préstamo de 500.000 pesos, pero por la característica de su terreno, usted califica para 300.000. Eso no lo tenemos. No existe. Y mire que ustedes hoy han traído este tema. Más adelante habrá que tratar el siguiente tema. Justamente en esta semana, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados está conociendo ya un proyecto de ley que no se ha publicado. Yo no lo vi en la página lo voy a conseguir en el día de hoy. El proyecto de agricultura familiar ya se está discutiendo en la Comisión Agrícola de la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a ver qué es lo que sale. No sabemos cuántos agricultores familiares hay, pero vamos a constituir hasta una comisión. Este país, uno ve cosas. Miren, pongan la foto ahí de en el 2019, cuando la ONU escogió a República Dominicana. ONU escoge a República Dominicana para el lanzamiento del Decenio de Agricultura Familiar 2019-2030. Eso fue una actividad que se llevó a cabo en Bávaro. Y entonces allí estamos comentando, bueno, según lo que nos cuenta acá el experto sociólogo rural, Carlos Berigüete, aquí no se sabe cuántos agricultores familiares hay, pero bueno, nosotros encabezamos esa semana en el mundo. La ONU nos escoge a un país que no sabe cuántos agricultores familiares hay. Como un libro, a lo mejor es una síntesis. Entonces, en estos datos, señor Berigüete, dice que en República Dominicana la agricultura familiar representaba aproximadamente el 69% al 80% de la producción, con 57% de unidades productivas de pequeñas familias, con un promedio de una tarea hasta 35. Alrededor de 12% de familias que poseen más de 500 a 100 tareas. O sea, parecería que sí hay números, pero usted dice que no hay datos. Esas estadísticas son de proyección, de aproximación.
La produce una persona que conoce bastante el campo, pero no puede especificar. Si a Osmar Benítez, que lo respetamos porque es una persona muy conocedora, muy del sector, usted le dice a Osmar o a cualquiera, ¿cuál es el peso de la familia en la agricultura familiar? Dígame una provincia cualquiera. Usted le dice, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, dígame, ¿cuántos agricultores familiares hay? No sabe. ¿Cuántos trabajadores utilizan el maíz? ¿Cuánto utiliza el guandul? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio de ingresos? Porque el agricultor familiar en los diferentes países tiene diferentes denominaciones. O sea, hay países que tienen más tierra, tienen más ingresos. Por ejemplo, en Chile hasta un 25% que tenga un agricultor en el campo se considera un trabajador familiar. Pero en Brasil debe tener, para ser un agricultor familiar, un ingreso promedio de 75 a un 100% de sus ingresos para reproducirse. En otros países puede ser un 50%, pero aquí lo que hay es especulación. Vamos a ver la ley más adelante, y si ustedes lo consideran prudente, más adelante cuando tengamos el proyecto de ley, vamos a verlo y vamos a compararlo con los otros leyes que hay en 12 países de América Latina tienen su ley de agricultura familiar. No, lo vemos más adelante. Nosotros no la tenemos todavía. Ha sido de mucha utilidad su presencia aquí. Tenemos una idea más clara de lo que es la agricultura familiar. Recuerden, nosotros pensábamos que era un pequeño vivero, un ají morrón en la azotea o en el patio, ya vemos que es otra dimensión. Pensábamos que eran unos gallineros verticales que tenía Chávez en los apartamentos, unos gallineros para ayudar a la producción y en la azotea. Cultivo hidropónico. Pero no es eso. Falta información para el sector y para nosotros, pero sabemos de la importancia que tiene en otros países la agricultura familiar. Así yo creo también que aquí cuando habla de autosuficiencia alimentaria en un 85%, yo creo que eso no está sostenido mucho en la realidad. Pero ni modo, seguiremos hablando, don Carlos Berigüete, sociólogo. Gracias. ¿Por qué sociólogo rural? Porque yo conozco el sociólogo que de política, rural. Porque terminamos brevemente. Tengo 3 décadas orientado hacia el trabajo del estudio, hacia el estudio del problema del campo y sobre todo el tema de la asociatividad. Ok, ya yo lo entiendo. No es que existe el sociólogo rural, sino que usted se especializa. No, es una especialidad. ¿Del sociólogo rural? Sí, es una especialidad. Ah, qué interesante. Gracias. Bueno, gracias. La agricultura familiar. Carlos Berigüete, sociólogo, ha estado con nosotros en esta mañana.